Amén, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Bien, mis amados, Lucas 24:17, quiero compartir hoy en esta mañana un ejemplo de algo que nos va a ayudar a nosotros a salir adelante en medio de las dificultades y de las tristezas. Muchas veces nosotros vamos a tener un periodo de tristeza, y en algunas ocasiones de esas tristezas ya el Señor nos ha anticipado y nos ha revelado y nos ha hablado de algunas cosas que pueden estar aconteciendo y que nosotros necesitamos entenderlas para no entrar en un proceso de una tristeza extrema. Y hay veces que estamos tristes y esa tristeza viene porque nos falta entendimiento de las cosas. Hay un pasaje en Eclesiastés que dice que todo lo que está por acontecer ya aconteció, que no hay nada que no haya de manifestarse, que no se haya dicho ya. En otras palabras, hay muchas cosas que van a acontecer en estos tiempos que ya en la escritura están ahí escritas, que están manifestadas y que son parte del vivir del mundo, son parte también del desarrollo de la iglesia, y que nosotros debemos de aprender a discernirlas y entenderlas para que cuando pasen no podamos nosotros sumirnos en la tristeza. Y quiero tomar la historia entonces de dos discípulos de Jesús que representan cómo ellos se sentían cuando Jesús murió, cómo ellos estaban experimentando la muerte de Jesús, y cómo a pesar de que Jesús les había hablado a ellos y les había mostrado que era necesario que Él padeciera, ellos no entendieron ese mensaje. Entonces, cuando se dio el problema y se dio la circunstancia de la muerte de Jesús, pues ellos estaban tristes. En Lucas 24, verso 17, se encuentra Jesús con estos discípulos camino a Emaús, y ellos van hablando acerca de las cosas que acontecieron, de lo que estaba sucediendo. Ellos iban hablando acerca de la muerte de Jesús, e iban también hablando acerca de unas noticias que estaban recibiendo fresquitas, y era que unas mujeres habían ido al sepulcro y habían visto un ángel que les dijo que Jesús había resucitado. Y ellos están llenos de confusión, de problemas, de tristeza en su corazón por todo lo que les está aconteciendo. Y en ese trayecto que ellos van hablando, aparece Jesús y se acerca a ellos y les pregunta: ¿qué pláticas son estas? Les dice en el verso 17. ¿Qué es lo que ustedes están hablando entre ustedes mientras caminan? Y después les pregunta: ¿y por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Sería una pregunta válida para todos nosotros en esta mañana. ¿Por qué estamos tristes? ¿Qué es lo que nos está entristeciendo? Y vemos a Jesús cómo se acerca a preguntarle a sus discípulos acerca de toda la conversación, y sobre todo les pregunta a ellos: ¿por qué están tristes? Y una de las cosas que vamos a descubrir es que muchas veces vamos a estar tristes por lo que nos acontece, pero también porque no tenemos el entendimiento de las cosas que están sucediendo y por qué están sucediendo. Estos hombres empezaron a relatarle a Jesús la historia. Ellos tenían muy claro quién era Jesús. Ellos creían que Jesús era un varón profeta, que era un hombre poderoso en palabra y en hechos ante Dios y ante los hombres. Ellos sabían quién estaba ahí, quién se había movido. Ellos entendían la divinidad de Jesús y entendían el ministerio de Jesús. Vieron sus obras, vieron sus maravillas. Pero a pesar de todo eso, ellos estaban tristes porque Jesús había partido.
Empezaron a relatarle a Jesús a Jesús mismo, que los sacerdotes y los gobernadores habían tomado a Jesús y lo habían llevado preso y los habían llevado para maltratar. Lo mataron en un madero. Y además dice la escritura que no solamente le dicen que Jesús había muerto en un madero, sino que le dicen, y ya han pasado 3 días desde su muerte. O sea, habían pasado 3 días de esos acontecimientos. Se dieron cuenta de lo que sucedió en el huerto de Getsemaní. Se dieron cuenta de cómo Judas lo traicionó a Jesús. Se dieron cuenta de cómo Jesús estuvo llorando y orando antes de que lo tomaran preso. Ellos se dieron cuenta de cómo llevaron a Jesús ante las autoridades. Se dieron cuenta cuánto lo maltrataron, cuánto lo desecharon, cuánto lo golpearon, cuánto sufrió Jesús en la cruz del Calvario. Y además se dieron cuenta de a dónde lo habían enterrado y de lo que estaba ahora, a los 3 días, fresquito, diciendo que Jesús había resucitado. Esas eran las conversaciones. Pero una de las cosas más fuertes de estas conversaciones es que entre ellos había una tristeza muy grande, al punto de que ellos ya no tenían esperanza, ya no sabían qué iba a suceder. Ellos estaban angustiados por su futuro, porque su maestro y su Señor, que era Jesús, había muerto. Ya ellos no sabían para dónde ir. La muerte los había tomado por sorpresa. Para ellos las circunstancias los habían afectado. Estaban confundidos y tristes por las adversidades. Y ellos además se confundieron más porque encontraron los reportes de estas mujeres que decían que Jesús había resucitado. Sin embargo, no creían. Estaban confundidos. Ahora note, ellos relatan claramente lo que le pasó a Jesús. Relatan claramente lo que las mujeres dijeron, pero no eran capaces de consolarse ni fortalecerse, ni eran capaces de entender por la palabra lo que estaba sucediendo, y por lo tanto iban a seguir tristes porque no tenían ningún tipo de esperanza. Pero ahí es donde viene Jesús. Viene a confrontarlos y los trata de una manera muy fuerte para despabilarlos, diríamos nosotros. Los sacude a ellos, les habla directamente y les dice en el verso 25 y 26 de Lucas 24. Si quiere, usted lo busca en su escritura y usted puede mirarlo aquí en la pantalla. Así Jesús los confronta a ellos y les dice: entonces les dijo, insensatos. Le está diciendo a personas que están tristes, a personas que están deprimidas, a personas que están confundidas, a personas que no saben lo que está sucediendo. Les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús los confronta con una realidad, los confronta con su entendimiento de las escrituras, amados. Si hay algo que nosotros tenemos que tener en este tiempo, es un conocimiento de las escrituras de una manera importante. Yo no puedo dejar a un lado las escrituras. No puedo dejar a un lado lo que los profetas han dicho, a lo que el Señor ha permitido que escriba en la Biblia, y sobre todo para estos tiempos. Yo tengo que entender que los tiempos son difíciles, que los tiempos son peligrosos, que los tiempos son complicados, que estamos viviendo tiempos de dolores de parto. Yo debo entender muchísimas cosas que están sucediendo en mi actuar y en mi vivir, para yo comprender cómo debo de comportarme y cómo debo de actuar en medio de las diferentes circunstancias. Jesús confronta a sus discípulos porque ellos están viviendo tiempos convulsos, están viviendo tiempos de tristeza. Ellos no saben qué hacer, pero Jesús les dice a ellos: ustedes en primer lugar
son gente insensata, le dice Jesús. Cualquiera diría, bueno, debería de recibir más bien consuelo la gente. Debería recibir más bien un abracito de Jesús. Pero Jesús lo que hace más bien es confrontarlos, porque Jesús quiere sacarlos de esa tristeza para que se den cuenta que hay algo más grande y que hay esperanza. Él les dice, ustedes no tienen entendimiento, no tienen conocimiento de Dios. Ustedes no tienen un sentido lógico de la razón. Ustedes no tienen la percepción de las cosas. Se han vuelto insensatos en su forma de ver la vida porque no tienen conocimiento. El conocimiento que trae las escrituras, amados. El conocimiento que trae la palabra profética de Dios. El conocimiento que trae lo que el Señor quiere decirnos. Ayer estábamos escuchando los pastores una predicación en nuestra reunión pastoral acerca de volvernos a las escrituras. Y tomaron como base un pasaje donde en Israel habían perdido las escrituras, habían perdido el libro de la vida o el libro de la ley y la encontraron arreglando el templo. Ni siquiera fue que la andaban buscando, fue que mientras estaban arreglando el templo se encontraron con la palabra de la ley. Se había perdido por años. La gente se había olvidado de la ley de Dios, del libro de la ley. Ya no se practicaba lo que en él estaba escrito. ¿Y cuántos de nosotros, amados, en esta mañana y en este día estamos sufriendo porque no estamos cerca del libro de la vida, que es las escrituras? La vemos de vez en cuando, la apartamos de vez en cuando tomamos algún versículo, pero no estamos atentos a entender. Y por eso estos discípulos estaban faltos de entendimiento, eran insensatos, porque a pesar de haber recibido la revelación del Señor, ellos no la habían guardado en su corazón. Y segundo, Jesús les dice, ustedes son tardos de corazón para creer a los profetas. Primero le dice, ustedes no tienen entendimiento, pero después les dice, ustedes son lerdos, son lentos para aprender, para comprender, para reaccionar. No tienen una agudeza intelectual, son lentos para creer lo que Dios quiere. Y les dice de corazón, de lo profundo. Hay una lentitud, hermanos, hay una lentitud para poder entender lo que los profetas nos están hablando. Hay una lentitud para entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo para estos tiempos. Hay una lentitud para comprender lo que Dios quiere hablarnos en estos momentos. Hay poca disposición de poder sacar nuestro tiempo para escuchar la voz de Dios y para poder creer, para poder tomar algo por cierto, algo como verdadero de parte de nuestro Dios. Y ahora, escuchemos, amados. Y es que Jesús le había dicho a sus discípulos lo que iba a pasar. Jesús en Lucas 9:22 le dijo a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, que sea muerto y que resucite al tercer día. Note que Jesús ya les había hablado a ellos antes. Ya Jesús les había mostrado a ellos por las escrituras lo que iba a pasar. Él les dijo: es necesario que Jesús sufra mucho. Es necesario que yo sufra mucho. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Lo toman, lo acusan injustamente, lo empiezan a golpear, lo empiezan a condenar, lo llevan a la cruz, ahí lo clavan, derrama su vida, su sangre, sufre mucho, lo entregan a los sacerdotes, lo entregan a los gobernadores y muere en la cruz. Pero Jesús se los había dicho. Jesús se les había dicho, pero usted se encuentra con los discípulos tristes, afligidos. Se los encuentra confundidos. Y una de las cosas que más importante les dijo Jesús es que voy a resucitar ¿a cuál? Al tercer día. Y ellos escuchan que unas mujeres llegan diciendo:
algo pasó en el sepulcro, pero todavía no lo creían. Todavía no lo creen. ¿Cómo se parecen estos discípulos a nosotros? ¿Cómo se parecen estos discípulos a nuestra vida? Que oímos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios entra y sale. Eso es ser una persona lerda de corazón para entender las escrituras. ¿Cuántas cosas no le ha dicho Dios ya a usted? A lo largo de toda su vida, ¿cuánta palabra de Dios no ha recibido usted? ¿Cuántas cosas no le ha anticipado ya el Espíritu Santo a su vida, a su corazón, a su mente? ¿Cuánta palabra se ha predicado desde este púlpito que usted ha escuchado, que yo he escuchado, para poder nosotros ser bendecidos y edificados? Y sin embargo, cuando viene la prueba y vienen las dificultades y viene la lucha, no estamos preparados, porque la palabra entró por un oído y salió por el otro oído. No la encarnamos. Y eso le sucedió a los discípulos. Ellos escucharon de Jesús que era necesario que muriera, que era necesario que sufriera, que era necesario que estuviera 3 días y al tercer día resucitaba. Era necesario, pero ellos no creyeron. No entendieron la palabra. Sus ojos se cerraron al entendimiento de las escrituras, y por lo tanto, entonces ellos atravesaron un tiempo de prueba, de dificultad y de tristeza que ellos pudieron haber evitado si ellos tuvieran la fe suficiente, la tranquilidad suficiente de saber que todo obraba para bien. Ellos estaban tristes. ¿Cuántos han escuchado Isaías que dice: cuando pases por el fuego, no te quemarás? ¿Y cuántos han escuchado: y si pasas por las aguas? Porque ¿quién está con nosotros? Porque yo estoy con el Señor. Ahora, ¿cuántos hemos sentido el fuego y nos hemos sentido que nos estamos quemando? ¿Cierto? ¿Y cuántos hemos sentido el agua y hemos tenido el agua, como dicen, hasta el cuello, y nos hemos sentido que nos estamos ¿qué? Ahogando? Pero ¿quién nos dijo antes que cuando pasáramos eso no tuviéramos temor y miedo, porque Él iba a estar con nosotros? Y entonces, ¿por qué estamos teniendo temor y miedo cuando estamos en esas circunstancias? Porque hemos sido lerdos para entender lo que Dios ya nos ha dicho antes. ¿No es cierto que el Señor nos ha dicho: no temas porque yo estoy? No desmayes porque yo soy. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo que va a haber momentos en que vamos a sentir temor, pero Él nos dice: no tengan miedo porque yo estoy con ustedes. El Señor nos está diciendo: hay tiempos en que usted va a sentirse solo, pero el Señor nos está diciendo: no se sienta solo porque yo estoy con usted. No es cierto que el Señor nos está diciendo que va a haber temporadas en que vamos a querer desmayar, pero el Señor nos está diciendo: no desmayes porque yo te voy a sustentar. No es cierto que ya Dios nos ha hablado anticipadamente de las cosas que podríamos tener nosotros que nos pueden causar tristeza y dolor. No es cierto que Jesús dijo: en este mundo tendrán. Pero ¿qué nos dijo Él? ¿Qué nos dijo? Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y entonces, ¿por qué perdemos la confianza cuando estamos en aflicción? Porque hemos sido lerdos para huir, porque no hemos tenido entendimiento, porque no hemos atesorado en el corazón lo que Dios nos ha hablado ya anticipadamente. ¿Cuántos creen que Dios ya nos ha hablado de cosas que van a pasar en el futuro? Algunas buenas y algunas también malas.
Porque tenemos diferentes dificultades dentro de la vida. Pero ¿qué quiere Dios? Que usted esté fortalecido en la prueba, que usted esté firme en la prueba, que usted esté fortalecido en Él, en el día malo, que usted tenga fortaleza en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué hace Jesús para sacar a los discípulos de esas circunstancias? Note, amados, ya Jesús había resucitado. ¿Y por qué seguían los discípulos tristes? Estaba Jesús hablando con ellos. ¿Y por qué los discípulos seguían tristes? Porque sus ojos estaban cerrados en la necesidad, en los problemas, en las dificultades. Estaban en el pasado. Ellos no podían ver a Jesús que estaba caminando con ellos resucitado, porque sus ojos estaban fijados en lo que había pasado. Fíjese que a Jesús lo tomaron. Fíjese que lo vendieron por 30 piezas de plata. Fíjese que vino Judas y le dio el beso a Jesús y lo llevó ahí. Vieras que Pedro dice, nos contaron que negó al Señor 3 veces antes que cantara el gallo y salió después llorando. Y empezaron a Jesús a contarle y todas esas cosas del pasado. Y Jesús ahí con ellos resucitado. Estaban todavía tristes y angustiados y todavía reciben buenas noticias, porque reciben las noticias de la resurrección de Jesús, pero ellos todavía no creían. ¿No cree usted que se parece a nosotros porque no vivimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? Porque la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es real y la palabra de Dios nos sostiene. ¿Qué hace Jesús? Jesús lo que hace es corregir el problema. ¿Cómo corrige Jesús el problema? Diga conmigo, volviéndonos a las Escrituras, volviéndonos a su palabra, volviéndonos a lo que Él nos dijo, volviéndonos a sostener con sus mismas palabras, recordándonos, sacándonos de la oscuridad, sacándonos de las cavernas, sacándonos de la ignorancia, sacándonos de esa parte lenta de oír, para que podamos ser capaces nosotros de oír lo que Dios quiere. Note conmigo, amados, en Lucas 24:27, Jesús le habla a los discípulos, a ellos que le están contando que todas esas cosas estaban sucediendo. Pero Jesús dice en el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Otra vez, amados, y comenzando desde ¿a dónde? Moisés. ¿Qué representa Moisés? Moisés representa el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Desde ahí empieza Jesús. Siguió después por los profetas. ¿Cuáles profetas? Todos los profetas que pasaron antes de Jesús. Jesús les habló de Isaías, Jesús les habló de Ezequiel, Jesús estuvo hablándoles de Jeremías, Jesús les habló de Ageo, de Zacarías, de Habacuc. Jesús tomó todos los profetas, los llevó por las Escrituras y les mostró a ellos todo lo que tenía que pasarle a Jesús, para enseñarles a ellos que en la Escritura está toda la verdad de Dios, para enseñarles a ellos que lo que usted y yo necesitamos está en las Escrituras, que todo lo que usted y yo necesitamos está en la palabra del Señor. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él, dice Pablo a Timoteo. Así que toda la palabra de Dios tiene la vida de Dios y la vitalidad de Dios, tiene el consejo de Dios y tiene la palabra de Dios acertada para todo lo que usted está pasando en esta mañana, para todo lo que a usted le va a acontecer en el futuro,
Para todo lo que usted va a vivir, siempre hay una palabra ya revelada del cielo para sustentarte y ayudarte. Nunca te faltará una palabra. Nunca te faltará un sustento de Dios. Nunca te sustentará la mano de Dios. Nunca te faltará el poder de Dios. Nunca te va a faltar nada de las palabras que han salido de la boca de Dios. Diga conmigo amén. Diga conmigo amén. Pero ¿qué necesitamos? Ir a las Escrituras. Volvernos a las Escrituras. ¿Qué estás pasando hoy? La pregunta de Jesús: ¿por qué estás triste hoy? ¿Estás triste porque tienes un problema familiar? ¿Sabes que hay una palabra para ayudarte y fortalecerte en este día de parte del cielo? Que ya Dios ha dicho sobre eso. ¿Sabes que eres más que vencedor por medio de aquel que te llamó? Estás en una prueba, en una lucha, estás en una... Perdón, mis amados, vengo saliendo y estoy como si no hubiera tenido nada. Amados, estás en una opresión diabólica. Estás siendo oprimido por el diablo en tu vida, en tu casa, que usted siente que hay una nube oscura. ¿Sabe qué dice la Escritura? Mayor es el que vive en mí. Mayor es el que vive en mí. Mayor es el que vive en mí. Más grande es el que vive en mí que el que está en el mundo. Amén. Dice que nosotros podemos resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que pueden resistir el embate de Satanás que pueda venir en contra de usted y su familia? Porque hay algo escrito. Porque hay una palabra viva y eficaz. Porque hay algo que ya Dios te ha dicho anticipadamente, algo antes que suceda. Ya el Señor te ha hablado de las pruebas que tú puedes estar viviendo y de las que pasarás. Y te ha dado también, dice la Biblia, juntamente con la prueba, te ha dado la salida. Porque no hay prueba que no podamos soportar, dice Corintio, sino que juntamente con la prueba viene. ¿Y por qué viene la salida? Porque hay una palabra que ya se ha desatado. Hay una palabra profética que ya ha venido, que se ha escrito. Pero ¿qué pasa? Que si yo soy lerdo para oír, y si soy insensato, estoy como los discípulos. Estoy triste. Estoy confundido. Estoy desanimado. Y el diablo me lleva a su terreno. Y el diablo me lleva y me envuelve en su forma de ser. Y me atrapa en el temor, en el miedo, en la incertidumbre. ¿No es cierto que Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? ¿No es cierto que ahí está Jesús contigo en esta mañana? Ahí en tu enfermedad, sí. Ahí en tu dolor, sí. Ahí en tu dificultad, sí. Ahí en tu opresión, sí. Ahí está Jesús, porque Él ya anticipadamente lo había dicho, ya te lo había dicho. Ya te había hablado de esas cosas. Y eso es lo que el Señor hace, llevarnos otra vez a las Escrituras, llevarnos otra vez desde Moisés, amado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está toda la revelación del Padre para nosotros. Todo lo que el Señor quiere hablarnos está escrito ahí. Todo lo que el Señor quiere mostrarnos está en esas líneas. Lo que necesitamos es tener entendimiento y acercamiento. Lo que necesitamos es que el Señor nos lleve ahí y que nosotros tengamos la disposición de oír, que nos lleve a los profetas, amados, que nos lleve a todo lo que está ahí, todo lo que el Señor escribió en los salmos. Dijo Jesús, todo lo que está escrito en los salmos es... ¿No es cierto que el salmista dijo:
en el Salmo 23. ¿Cuántos se saben ese salmo? Levante su mano quien se sabe ese salmo. ¿Qué dijo el salmista? ¿Qué dijo el salmista? El Señor es mi pastor, y si Él es mi pastor, nada, diga conmigo, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Porque ¿cuántos hemos andado en esos valles? Amén. Y quizás usted ande hoy en ese valle de sombra y de muerte, pero dice el salmista: no temeré. No, diga conmigo, no temeré, no temeré. Esos son los entendidos de este tiempo. Esos son los entendidos en la palabra. Esos son los entendidos en el mensaje eterno, en los que pueden sostenerse en la prueba y en la lucha, porque tienen el entendimiento de las escrituras. Las escrituras no son algo que está, como les conté en el devocional, les he contado mucho tiempo. No es como mi abuela, que ponía el Salmo 91 en la ventana para que el río no se subiera. El río que pasa por mi casa es mortal cuando se crece. Y mi abuela pegaba el Salmo 91. Pero ahí no funciona el Salmo 91. El Salmo 91 funciona escrito en el corazón de nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Caerán a mi lado 1000, mas a mí no llegará. Eso es la palabra viva, la palabra que ya Dios nos habló. Y es la palabra que Dios les habló a los discípulos y les dijo: miren, muchachos, yo voy a sufrir, voy a ser entregado a los sacerdotes, a los gobernadores, me van a maltratar, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Qué hubiera pasado con esos discípulos si ellos hubieran creído a esa palabra? Estarían esperando la resurrección, pero estaban tristes y angustiados. Entonces, amados y amadas del Señor, ¿cuál es el antídoto para que hoy, en esta mañana, si usted está en pruebas y luchas, pueda salir adelante? Que usted pueda volverse a la palabra, pueda volverse a lo que los profetas han dicho, pueda volverse a lo que está escrito, pueda volverse a la escritura, porque ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Jesús y nuestro Padre nunca nos han dejado. Mire, si hay alguien responsable en la vida, es Dios. Si hay un papá responsable de sus hijos, se llama Dios. Dios nunca deja a sus hijos abandonados, ni un pelo deja que caiga sin que Él se dé cuenta. Él conoce cada detalle de usted y conoce cuántos pelos en su cabello tiene usted. Él los tiene contados, porque Él es un Padre bueno y un Padre responsable, y por lo tanto nos ha dejado una palabra firme, una palabra profética segura, que dice la palabra del Señor. Y Jesús termina encontrándose con los discípulos después, cuando los visita y ellos están comiendo, y Él se acerca a ellos, y en Lucas 24, 45 y 48, debatiéndose ellos acerca de las cosas, habían escuchado a los de Emaús también, que habían dicho: mire, nosotros vimos al Señor, nuestro corazón ardía cuando nos hablaba la palabra, estábamos cerca del Señor y no lo habíamos visto. Y entonces todos estaban debatiendo ahí acerca de los acontecimientos y recordando las palabras de las mujeres y todo esto. Y en eso Jesús se les aparece y les dice: aquí estoy yo, véanme, soy yo. Toquen mis manos, toquen mis heridas, vean que soy yo. Come con ellos, come pescado, come pan, disfruta con ellos un tiempo. Pero en el verso 45
Viene Jesús y les dice, entonces les abrió, de Mateo 24:45, entonces les abrió, ¿qué les abrió? El entendimiento, para que comprendieran, ¿qué, amados? Las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitara al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes van a ser los testigos de estas cosas. Cierre sus ojos, amado. Cierre sus ojitos. Y dígale, Jesús, abre mi entendimiento para conocer las Escrituras. Lo que tú me has dicho a mí ya hace mucho tiempo, pero que yo no me he dado cuenta de lo que tú me has dicho. Y ahí Dios te va a empezar a revelar cosas que Él te ha dicho y que tú no sabías ni entendías que ya Jesús te había anticipado. Jesús te había anticipado problemas, te había anticipado dificultades. Jesús te había anticipado a veces cosas que ibas a vivir. Jesús te ha anticipado cómo te ibas a sentir, pero también te ha anticipado esperanza. Porque Jesús no solo anticipó sus problemas, sus luchas. Escuche eso, amado, esta palabra profética. Jesús no solamente te habla de las cosas que puedas tener como aflicción, sino también te anticipa la victoria. Tú vas a salir adelante de esas pruebas que tienes. Tú vas a salir adelante de esas dificultades que tienes. Ahí no te vas a quedar. Dios te va a sacar de esa escasez. Dios te va a sacar de esa dificultad. Dios va a obrar un milagro en tu necesidad. Dios te va a dar, juntamente con la prueba, te va a dar la salida para que tú te levantes, para que tú salgas victorioso. No solamente va a venir muerte, no solamente va a haber aflicción como Jesús, sino que va a venir resurrección. No solo va a haber una temporada de oscuridad sobre tu vida, sino que a la misma vez el Señor dice y profetiza y declara que va a venir también una temporada de luz y una temporada de resurrección en medio de tu dificultad y de tus problemas. Eso te lo anticipa el Señor, eso te lo anticipa su palabra, eso te lo revela su palabra. Eso, para eso está la Escritura, para mostrarte lo que has de vivir, pero también para mostrarte la victoria que hay en Cristo Jesús. Abre tus ojos, amados espirituales, abre tus oídos espirituales, abre tu corazón a la palabra, vuelve tu espíritu a las Escrituras. Vuelve, porque el Señor quiere llevarnos desde Génesis hasta Apocalipsis para mostrarnos que hay victoria, que hay tiempos difíciles, pero que hay victoria en el nombre de Jesús. Cierra tus ojitos. Si tú estás pasando una prueba, una lucha, una dificultad, el Señor está contigo. Ahí está el Señor para levantarte y ayudarte. Si estás siendo oprimido por el diablo en alguna área, ahí está el Señor que te va a dar la victoria. Si estás siendo confundido, tienes confusión en alguna área por lo que estás pasando, recuerda la Escritura, recuerda la Escritura, recuerda la Escritura, recuerda la Escritura. Recuerda que a los que amamos a Dios, a los que amamos a Dios, a los que amamos a Dios, todas, absolutamente todas, y todas nos ayudan para nuestro bien y conforme al propósito que Él tiene para nosotros. Recuerda que Dios está contigo desde antes que tú pasaras la prueba. Él estaba contigo, y ahora que estás ahí, hay una salida. Hay una salida profetizada para ti. Hay una salida profetizada para ti. Hay un mar que se abre como salida para ti. Cierto, venía un ejército. Cierto, había un mar.
Cierto que usted estaba encerrado entre el ejército y el mar, pero también es cierto que tienes un Dios que abre el mar en medio de tus dificultades. También es cierto eso, porque está escrito, mis amados, está escrito. ¿Qué tengo que hacer yo? Creer. Póngase de pie, amado, levante sus manos. Y termino con esta imagen nada más, esta última imagen. Hay un ejército y hay un mar adelante, pero hay un Dios que abre el mar para que tú atravieses en seco. Así que levanta tus manos y créele, créele a Dios, créele. Esto es la falta de entendimiento, es creer. El ser lerdos de corazón es la falta de fe. Cree, 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 cree. No seamos como estos discípulos que el Señor nos anticipó desde antes lo que iba a pasar y ellos no creyeron, no creyeron, no creyeron, no creyeron, y por eso estaban tristes. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos estar tristes? Podemos estar tristes, pero Dios está con nosotros. Él nos guarda, Él nos protege, Él nos cuida. Levante sus manos, Dios está con nosotros. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guarda. Aunque venga el enemigo, aunque las circunstancias se den. Anoche me acosté temprano, bien temprano, pero me levanté también en realidad me acosté como a las 8 de la noche. Me levanté como a las 11 de la noche, 11:30. Me fui a mi sala, estuve ahí con la computadora meditando la palabra, en el mensaje. Mientras estaba ahí, en un momento, el baño de mi casa empezó un chispero. O sea, los cables de la ducha pegaron solos ahí en ese momento. Yo lo que acaté fue a salir corriendo hacia afuera y bajar el break. Pero si yo no hubiera estado despierto, quién sabe qué hubiera pasado. Pero Dios es bueno. Ayer cuando me bañé, cuando me estaba bañando para ir a la reunión de pastores, yo escuché como cuando hay un choque de electricidad, chispazo. No vi chispas ni nada, solo escuché. Y yo me quedé viendo el baño ahí, pero ahí como estaba el agua calientica y todo, yo me mantuve ahí y no sentí nada. Me fui, se bañó mi hijo, se bañó mi otro hijo, se bañó mi esposa. Si eso hubiera ocurrido mientras nos estábamos bañando, algo hubiera pasado. Pero Dios es bueno. Dios nos guarda. Porque cuando pases por el agua, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. Porque yo estoy contigo. Pero ¿qué necesita el Señor? Gente de fe, que crea lo que ya Dios dijo en su palabra. Ven, levante su mano y termino orando por su familia y declarando que el entendimiento de Dios va a abrirse sobre ellos también, sobre sus hijos, sobre sus hijas, y que nos volvamos a su palabra. Padre, en esta mañana pongo a tu iglesia en tus manos, pongo a estas familias delante de ti, Señor, y oro para que el entendimiento de tu palabra, la revelación de tu palabra, Señor, venga a sus corazones, porque tú nos anticipas las cosas. Tú ya nos has hablado, Señor, ya tú nos has dicho, Señor, las cosas que irán a pasar, Dios, y nos has dicho también no solamente que el enemigo pueda venir contra nosotros, sino también que nos has dicho que el Espíritu Santo se va a levantar en contra de nuestros enemigos, Señor. No nos has dicho solamente lo difícil, la aflicción, sino también nos has dado juntamente con ella la salida, Padre.
Padre. Te bendice a tu pueblo y a tus hijos, Señor, y que ellos vayan en la revelación de tu palabra, Señor, y que toda tristeza, todo desánimo, todo lo que el diablo ha traído hoy, Señor, se corte por la revelación de la palabra y por el entendimiento de la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Viquita.